Pedimos que tú bendigas este tiempo, que nos dé fuerza, Señor, y que podamos compartir la palabra y que caiga en buena tierra, en corazones preparados, dispuestos y listos ya para recibir la instrucción, la palabra para hoy. Bendice nuestras vidas, quita todo impedimento, Señor, de la índole que sea, y trae un renuevo y una fortaleza espiritual a nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, bendícelo y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine y nos hable al corazón. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Daniel, capítulo 12, por favor. Daniel, capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos de este maravilloso libro. Libro que hay que leer ahora más que nunca, ¿saben? Más que nunca. Hay que leer las profecías, las visiones que tuvo este hombre. Hay dos personas en el Antiguo Testamento que recibieron revelación sobre los últimos tiempos. Solamente dos. Muchos profetas recibieron revelación para su época o para tiempos cercanos a su época. Pero hay dos profetas que especialmente destacan, dos hombres que especialmente destacan por encima de los demás. Uno es el profeta Daniel. Dice la Biblia que muchas de las cosas que él recibió y muchas de las cosas que él dejó escritas en su libro, él no las entendía. Él por fe las escribía y ahí las dejaba, y el Señor le decía, esto es para el fin de los tiempos, para los últimos días. Y otro hombre que dice literalmente en Génesis 49:1, no lo vamos a leer, pero si lo quieren, recuérdenlo. Génesis 19:1, un hombre que antes de morir llama a todos sus hijos, me refiero al patriarca Jacob, y les dice, acercaos, que os voy a declarar lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esa palabra, los últimos tiempos, aparece también con las mismas palabras en el libro de Daniel. Curiosamente, en esa especie de despedida del patriarca Abraham de sus 12 hijos y también de sus nietos, Manasés y Efraín, no les dijo todo lo que probablemente él había recibido, sino que el Señor, como que a pesar de la revelación que este hombre tenía, no contó todo lo que él sabía. Pero en Daniel tenemos muchísima información acerca de estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y a partir del versículo 1 vamos a comenzar a leer, y dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Daniel 12:1. Realmente, para entender el capítulo 12 hay que comenzar a leer desde el 10. Son capítulos muy largos, muy profundos, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer hoy. Pero yo les pediría a ustedes que hoy o a lo largo de esta semana lean tranquilamente los capítulos 10, 11 y 12 del libro de Daniel, para que veáis qué información tan tremenda el Señor nos está dando a través de este hombre. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y me dijo uno de los varones que estaba vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío,
¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuántos dicen amén? No es un libro fácil, ¿saben? Es un libro que además hay partes, no todo, estos capítulos no, gracias a Dios, pero hay otros capítulos que están escritos en arameo. Y aunque se escriben las letras igual, las palabras significan cosas diferentes. Por lo tanto, esos capítulos, yo particularmente en arameo sí los puedo leer, pero no los entiendo porque no hablo arameo. Pero estos capítulos 10, 11 y 12 están escritos en hebreo y son muy interesantes porque hay expresiones, hay hebraísmos, hay palabras que tienen una profundidad, un sentido mucho más profundo que lo que a priori se puede entender, se puede ver, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Bueno, hermanos, solamente decirles algo. ¿Os dais cuenta cómo está el mundo? En cuestión de días, en cuestión de semanas, el panorama mundial ha cambiado completamente. Profecías que hacían cientos, por no decir miles de años, que han estado ahí como dormidas, están surgiendo las circunstancias, se están dando las situaciones para que así, en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier momento, puede iniciar una situación de tal magnitud que ya no hay marcha atrás. De hecho, yo me atrevería a decir esta tarde que estamos en este momento en una situación en la que ya no hay marcha atrás. Naciones que antaño se pelearon, ahora se han unido porque tienen un enemigo en común, y los medios de comunicación ayudan y al mismo tiempo no ayudan. Ayudan porque te dan información del movimiento de tropas, de soldados, situaciones de países, lugares donde hay guerras, muertes, etcétera. Y en cierto sentido, pues gracias a la televisión, a la radio, a la prensa, a internet, pues te enteras de cosas que están ocurriendo a centenares o a miles de kilómetros y estás al día. Pero por otra parte, ellos cuentan su versión. Ellos te cuentan lo que ellos entienden que está ocurriendo. Pero sin embargo, el creyente tiene que tener la sabiduría y la comprensión espiritual para ver mucho más allá y leer e interpretar correctamente lo que está ocurriendo. Hay una profecía que lleva miles de años, vamos a decir entre comillas, dormida, y tiene que ver con la ciudad de Damasco, capital de Siria. Dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Jeremías, profetizaron con muchísimo tiempo de antelación que esta capital sería atacada y quedaría prácticamente en ruinas. Y no quedaría prácticamente recuerdo de ella. No vamos a leer todos los versículos que tengo porque si les digo la verdad, tengo tanto material sobre todo esto que podríamos estar aquí una semana entera sin salir, se lo puedo asegurar. Pero para los que estén tomando nota, y como además esto queda grabado, después ustedes pueden ir a su casa y volver a escuchar el mensaje, Isaías 17:1, Jeremías 49:23, en esa porción está la profecía que va dirigida específicamente a la ciudad de Damasco. La destrucción de esta ciudad, una de las ciudades más antiguas del mundo, junto con, por ejemplo, Jericó y también con la ciudad de Jerusalén y otras. De toda la vida se ha creído que en algún momento Israel atacaría a Damasco y la destruiría. De hecho, ha estado en varias ocasiones a punto de destruir Damasco. Pero no ha sido así. Son los mismos sirios, peleándose unos contra otros, todos contra todos, los que están destruyendo un país que antaño fue un lugar donde miles y miles de cristianos vivían.
Un lugar donde dice la Biblia que el apóstol Pablo se dirigía para perseguir a los cristianos, porque aquello era un reducto, un lugar donde los cristianos se refugiaban. Y dice que mientras iba camino hacia Damasco, la Escritura dice que el Señor le salió en el camino y se le reveló como el camino, la verdad y la vida, como el Mesías. Y fue camino a Damasco que el apóstol Pablo llegó a conocer el Evangelio y al verdadero Mesías. Y fue en la ciudad de Damasco donde fue bautizado. Y fue en la ciudad de Damasco donde lo visitó un hermano, un discípulo llamado Ananías, que dice que oró por él y se le cayeron como escamas de los ojos y pudo entender. Y allí recibe una palabra que marcó su vida. Allí recibe una palabra profética y le dice: mira, el Señor se te ha aparecido en el camino, se te ha revelado, te está liberando. Yo en estos días he estado hablando acerca de varios tipos de ataduras, ataduras espirituales, ataduras físicas, ataduras mentales. El Señor dice: yo te he desatado, yo te rompo toda ligadura de prejuicios, de cultura, de religión, de rechazo a otras naciones, y te libero de tu pueblo y te envío lejos a los gentiles, para que le abras los ojos y para que entiendan lo que tú ya has entendido. Pero también le profetiza los sufrimientos y las torturas y el camino arduo por donde tendrá que pasar hasta llegar a la meta, hasta llegar a la presencia del Señor, ¿verdad? Y estamos viendo cómo en Siria ya sinceramente todas las cifras se quedan cortas, porque ¿quién realmente sabe cuánta gente ha muerto, cuántos están muriendo, cuántos van a terminar de morir en el país de Siria, un país que está en el norte de Israel, que lo separa, digamos, esa frontera natural llamada los Altos del Golán, esa especie de balcón donde allí se encuentra el famoso Monte Hermón, ¿verdad?, del cual habla el Salmo 133, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos juntos en armonía, y ahí habla de ese hermoso monte. Bueno, pues en ese país están peleando, como dije, todos contra todos. Ahora, para entender un poco lo que está ocurriendo, hay una serie de palabras que prácticamente a diario se escuchan en la televisión y muchas veces la gente no sabe de lo que se está hablando. El mundo del Islam está dividido fundamentalmente en dos grandes fracciones. Hay algunos grupitos de los cuales no vamos a hablar, pero el mundo del Islam está dividido en dos grandes partes. Casi con más de un 80% están los suníes y con un 13% están los chiíes. Y de esto oímos hablar mucho a diario, ¿verdad? Los suníes, los chiíes. Y aunque hay países donde están todos juntos, pero hay después otros países que son mayoría suníes o mayoría chiíes. Por ejemplo, los países donde son mayoría los suníes, con más del 80%, es Arabia Saudita, donde se encuentra la Meca, Kuwait, los Emiratos Árabes, Jordania, Egipto, Pakistán, Afganistán, Yemen y otros más. Los países con mayoría chií, Irán, Persia, como lo llama la Biblia a la cabeza, parte de Irán, Líbano. Decir Siria, pues es un poco complicado, porque en Siria están ahí todos contra todos. Azerbaiyán, Bahrein. Cada uno de estos grupos, todos creen en el profeta Mahoma, todos leen el mismo libro, el Corán, pero hay grandes diferencias entre unos y otros. Daré algunas pinceladas para que nos situemos y sepamos de lo que estamos hablando y por qué se matan y por qué se odian tanto los suníes y los chiíes. En cada uno de estos bandos, por decirlo de alguna manera, o de estas fracciones, hay diferentes grupos armados que pelean contra los otros. Por ejemplo, el grupo terrorista más famoso de los chiíes es sin lugar a dudas Hezbollah, que son los que están ahí en el norte, en los Altos del Golán, y que en algunas ocasiones han atacado a Israel, e Israel también les ha atacado. Así que Hezbollah es un grupo mayoritariamente chií que está financiado por Irán. Pero luego en el otro bando, en la parte de los suníes, tenemos al famoso grupo Al-Qaeda, responsables de las famosas Torres Gemelas, tenemos a los talibanes, tenemos al famoso Estado Islámico, ISIS, a los hermanos musulmanes que ganaron y después fueron derrocados en Egipto, y tenemos al grupo Hamas. Hamas significa violencia y es el grupo que en este momento está liberando la franja de Gaza, allí al sur de Israel. ¿Por qué se llevan tan mal los chiíes y los suníes? A la muerte del profeta Mahoma, su yerno,
que a la vez era su primo, llamado Alí, fue el que ocupó el lugar del profeta Mahoma. Sin embargo, en el grupo de los suníes, su suegro, que fue el que recopiló todas las cosas acerca del Corán, que era de la misma tribu que Mahoma, Abu Bakr, era el que tomó el liderazgo del Islam. La palabra suní viene de la palabra árabe suma, que significa código de conducta. Ellos creen en los ulemas, que son los doctores, los teólogos del Corán, y son los únicos que pueden, digamos, interpretar lo que dice el Corán, los textos del Corán. Por otro lado, los chiíes tienen a los famosos ayatolás, y ellos lo que hacen es que unen la política y la religión, y hay ahí una lucha, porque los suníes dicen que entre Alá y el hombre no puede haber ningún tipo de intermediarios, no se puede adorar a nadie más que a Alá, ¿sí? Pero sin embargo los chiíes, aunque también adoran a Alá y creen en el Corán, y van a la Meca en peregrinación. De hecho, sabéis, la última peregrinación ha sido, como todos los años, catastrófica. Han muerto casi 800 chiíes, la mayoría de ellos procedentes de Irán y de otros países chiitas. Pues ellos además en sus mezquitas tienen fotografías de sus mártires, entre comillas, de sus santos, y en cierto sentido como casi que los veneran. Así que estos dos bandos están enfrentados los unos contra los otros. Y allí en Siria, por ejemplo, están peleando los chiíes contra los suníes contra los chiíes. Unos son apoyados por unos países, otros son apoyados por otros países. Pero curiosamente nada de lo que ocurre en el mundo ocurre por casualidad. Todo tiene una razón de ser. Los hombres no pueden ir de un lugar a otro si Dios no lo permite. Las naciones no pueden dejar sus territorios y abarcar o conquistar otros territorios si Dios no lo permite. Todos los cambios que está habiendo en la geografía, en la política, en la economía, no es producto de la casualidad ni de la locura de cuatro locos, sino que todo esto es el movimiento que Dios permite que se lleve a cabo para el cumplimiento de las profecías, tanto de Daniel como de Ezequiel y otros grandes varones de Dios, que pronosticaron con cientos y con miles de años de antelación todo lo que iba a ocurrir. Curiosamente, Irán, que no son árabes, no confundan, los iraníes no son árabes, son persas, es el segundo animal, la segunda parte de la figura que vio Daniel en aquel sueño, pues dice que ya se han unido con el gran enemigo del norte, que es Rusia, y ya han comenzado a atacar a los enemigos del presidente de Siria, y ya dentro de pocos días comenzará una invasión por tierra, y ya están allí miles y miles de soldados rusos armados hasta los dientes, ya están atacando posiciones del famoso Estado Islámico y otros también que no tienen nada que ver con el Estado Islámico. Y mira tú por dónde dos países, uno tremendamente religioso como es Irán y uno tremendamente ateo como supuestamente se cree que son los rusos, pues resulta que se han unido porque dice que van a ayudar. Fíjate qué bondadosos y qué maravilla. Van a ayudar a un país que está lejos de sus fronteras, pero que tienen que ir a echarle una mano porque si no va a ser destruido. Solamente hay 5 ciudades de Siria que en este momento están bajo el dominio del presidente Bashar. El resto del país está prácticamente destruido o tomado por otras fracciones. Y mira tú por dónde. La semana pasada, la costa de Siria y la costa de Israel se llenaba de portaaviones chinos, armados hasta los dientes con armas nucleares, con misiles, con bombas, misiles de largo y de corto alcance, capaces de recorrer centenares y miles de kilómetros. Y mira tú por dónde naciones como China, que no tiene nada que ver con Siria, o Rusia, que está allí con sus problemas, y los iraníes, que tienen también sus problemas recién salidos de todo este follón que han tenido, resulta que ahora se están uniendo como amigos porque van a liberar a Siria. Y nos vamos a quedar con esta información. Nos vamos a quedar simplemente con la idea de que van a ayudar a Siria y cuando se arregle la situación en Siria, cada uno se va a retirar a su respectivo país. ¿Y quién paga esas bombas? ¿Quién paga esos gastos? Los muertos que van a caer por ambas partes, las familias, los uniformes, las balas, los cañones, la gasolina, el gasoil, los aviones, los helicópteros. ¿Por qué todo esto? La Biblia nos dice por qué. Porque el Señor en los últimos tiempos lo que hará es que
utilizando entre comillas la excusa de que van a ayudar, de que van a liberar a un país amigo o aliado como puede ser Siria, una vez que lo hayan, digamos, calmado la situación, nada les va a impedir que crucen por el norte y por diferentes partes del país rumbo, como dice la Biblia, a la tierra gloriosa. Porque detrás de todo esto no está simplemente cuestiones políticas o económicas, sino fundamentalmente hay una razón: destruir a Dios y destruir al pueblo de Dios. Israel sabe perfectamente que se encuentra en una especie de callejón, no digo sin salida, porque Israel siempre tendrá salida, y la salida no es mirando a Estados Unidos, la salida no es mirando hacia Europa, sino que, como dice la Escritura, Israel en los últimos tiempos se verá totalmente sola y abandonada, como aquella pobre viuda que se fue cargada o se fue contenta con sus hijos, incluso haciendo honor a su nombre, complacida, y viene del extranjero derrotada y solitaria, sin hijos y sin marido, llamada Noemí, y tiene la pobre Ruth que atenderla en los últimos años de su vida. La Biblia nos enseña que estos últimos tiempos recibe un nombre que nos revela, porque los nombres son muy importantes en la Biblia. Yo siempre he dicho que hay una genética, ¿verdad?, que todos llevamos por dentro, que es hereditaria, pero luego, según la Biblia, el nombre tiene un poder espiritual, una influencia tremenda en las personas. Es una especie de código genético espiritual, ¿verdad? Y esta mujer, cuando viene de Jordania, de Moab, dice que ya no se siente complacida y por lo tanto ya no quiere usar más su nombre, sino que le dice a la gente que le llamen Mará, que significa amargada o entristecida, ¿verdad? Y es interesante ver cómo estamos viendo el inicio de lo que la Biblia habla clarísimamente que va a ser una tercera guerra mundial sin precedentes en la historia. De todas las guerras que Israel ha tenido, que han sido ya 7, de todas ha salido más que vencedora. Le han atacado por todas partes, de noche, de día, en plenos días de fiesta importantes. Por todas partes, de todas y cada una de las guerras que Israel ha tenido hasta el día de hoy, de todas ha salido victorioso. De esta guerra que está a punto de producirse en cuestión de días, semanas o meses, la única forma de salir con vida es que venga el Mesías en persona y les ayude. Esta guerra es una guerra que jamás se ha visto. Hemos leído en esta tarde en el capítulo 12 de Daniel que hay una especie de protección sobrenatural tipificada o representada en un soldado espiritual, en un arcángel llamado Miguel, que aparece en varias ocasiones en distintas partes de la Biblia. Solamente hay 2 ángeles en la Biblia, solamente 2 ángeles en la Biblia, que la Biblia nos revela su nombre, Gabriel y Miguel. La Escritura dice que Josué, antes de entrar a tomar posesión de la tierra, vio a un varón, y la descripción que nos da el libro de Josué se asemeja mucho a la descripción que nos da Daniel en el capítulo 12, y nos da a entender de que este arcángel tremendamente poderoso llamado Mijael, que significa quien como Dios, Mijael, pues es una protección espiritual que Dios le ha asignado a este pueblo. En algún momento puntual, solamente Dios sabe cuándo, este arcángel, este varón de Dios tremendamente poderoso, que contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés, dice el libro de Judas, será quitado, será desplazado, y entonces dice que será un tiempo de angustia cual nunca hubo gente, y más que gente, la palabra es naciones. Desde que hay naciones sobre la faz de la tierra, dice la Biblia que nunca el hombre habrá visto una guerra de tal magnitud, con tanta cantidad de soldados, de armamento y de tropas como esta última. Vamos a leer dentro de unos momentos algunos textos de la Biblia, pero es impresionante los datos que la Biblia te da antes de que comience la guerra. Aún no ha comenzado, aún no existía el siglo XX, evidente, o el siglo XXI, cuando todo esto se escribió, y los profetas, por revelación del Señor, recibieron los datos concretos y específicos sobre esta guerra. Por ejemplo, nos dice que llegarán a intervenir más de 200 millones de soldados. Jamás ha habido ninguna guerra con tantos millones de soldados. 200 millones de soldados. Esta guerra se describe de una forma tremenda, con unos detalles que te quedas con la boca abierta en 3 capítulos de la Biblia.
Creo que sois capaces de recordar estas cifras. Ezequiel 38 y 39 y Zacarías capítulo 14. Ahí tenéis toda la información acerca de esta tremenda batalla que empezará por el norte, capitaneada y dirigida nada más y nada menos que por Rusia. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel nos dice algunas cosas muy interesantes sobre este tiempo final. Y voy a leer algunos versículos para que veáis qué importancia le da el Señor a que el pueblo de Dios no esté en la ignorancia. Hay gente que está muy distraída, muy sumergida en sus problemas, muy metidos en sus cuestiones y se olvidan de que el Señor en su palabra nos dice que tenemos que levantar la vista y darnos cuenta de que nuestra redención está cercana. Ezequiel 38 dice, versículo 1, vino palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Gog es el nombre, digamos, simbólico, no es que se llame así, de una región que la Biblia lo llama Magot, que está en todo lo que sería todo el territorio que ocupa Rusia actualmente. Y fijaros que hay dos nombres de hombres, solamente dos hombres de hombres, que curiosamente tanto en español como en hebreo empiezan y terminan con la misma letra. Uno es el nombre David. David empieza con una letra llamada Dalet y termina con otra letra llamada Dalet. Y esto nos habla acerca de que David era un hombre que cuando lo conocías así era. No es que lo vas conociendo y es completamente diferente. Es un hombre que no tiene dos caras, no tiene dos personalidades, no tiene doblez en su carácter. David era así. Por eso esa letra que empieza y esa letra que termina es la misma, como diciendo que David es un hombre que es lo que ves, no hay más. Curiosamente, en un acto de imitación sin precedentes en la historia, a este líder político se le pone un nombre simbólico cuya letra empieza por la G o la Gimel en hebreo y con la misma letra termina la G o la Gimel, God, como diciendo que lo que ves es lo que hay. En David era lo positivo. Si ves que es un hombre espiritual, es que es espiritual. Si ves que es un hombre valiente, es que es valiente. No es que dé impresión de valiente y luego es un cobarde. No es que es un hombre aparentemente espiritual y luego es un carnal. No. Bueno, pues en God, en este personaje que nosotros lo conocemos más famoso como el nombre del famoso anticristo, si tú lo ves así, así es como es. Es malo, es apoyado por el diablo, etcétera, etcétera. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Estos son hijos de Noé. Te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, en todo equipados, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos ellos espada. Y ahora menciona una coalición, no están todos nombrados, una pequeña coalición de naciones que se van a unir. Y menciona Persia, y ya hemos dicho que Persia, ¿quién es? Ok, es Irán. Cus, tenemos Etiopía, tenemos Libia, con otros nombres, todos ellos con escudo, con yelmo, Gomer, sus tropas, la casa de Togarma, los confines del norte, sus tropas. Prepárate, apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Pero si leemos un poquito más adelante, versículo 15, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo. Fíjate, todos ellos a caballo, gran multitud, poderoso ejército. Subirás contra mi pueblo Israel. Sí, es inevitable que este hombre ataque a Israel, es inevitable. Bueno, pero es que van a ir a Siria. La noticia no dice nada de Israel. Las noticias no, pero la Biblia sí. Y las noticias no pueden saber la información que tú y yo tenemos en esta tarde. Mañana Telecinco no puede decir, le presentarían una denuncia, diría, esta gente está loca. Mañana no vamos a ver en Telecinco, en Antena 3, que Rusia pretende apoderarse de los altos del Golán con la intención de atacar Israel. Me dice, pues ustedes están locos. No. Las noticias no te lo van a decir, te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el Señor a través de mi boca. Subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra y será al cabo de los días, al final de los tiempos, en estos tiempos. ¿Y qué dice aquí? Y te traeré sobre mi tierra. No es que a Putin se le ocurre la genial idea de decir, bueno, vamos a Siria y ya que estamos a un tiro de piedra, saltamos los altos del Golán y desde los altos del Golán vemos todo Israel abajo
y la machacamos. Total, que son 300 kilómetros de largo para un imperio, para una potencia militar como Rusia, que con una bomba hace así y borra de la faz de la tierra a 10 millones de personas, porque eso es lo que puede tener Israel en este momento, si es que llega ahora mismo a 10 millones de personas viviendo allí. ¿Qué puede impedir? Pero no es él el que lo decide, es Dios el que le dice a God: ven a mi tierra, ven. Y entonces dice: para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh God, delante de tus ojos. Así dice el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Israel sabe perfectamente que Rusia les va a atacar en cualquier momento. Ya lo hicieron hace poco allí en Ucrania, en el país de nuestro hermano. No se cortan un pelo, no tienen ningún problema, tienen afán de expansión. Quieren recuperar lo perdido e incluso lo que nunca fue de ellos. No atacaron en un momento determinado un país que no tenía nada que ver con Rusia, como fue Afganistán. La Biblia profetiza que Rusia va a atacar en los últimos tiempos a Israel. En aquel tiempo, cuando venga God contra la tierra de Israel, dice el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Tremendo. Pero vamos al capítulo 39. He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesed y Tubal. Te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Otra vez. Te sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas en tu mano. Sobre los montes de Israel, ahora viene la palabra tremenda. Sí, es verdad, Rusia atacará a Israel, pero sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, y aves de rapiña de toda especie, las fieras del campo, le he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor. Impresionante, ¿eh? Enviaré fuego sobre Magog, sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice el Señor. Este es el día en el cual yo he hablado. Los moradores de la ciudad de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y de lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Durante 7 años tendrán combustible, tendrán armamento de todo lo que abandonaron estas tropas tremendas. No traerán leña del campo ni cortarán de los árboles, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice el Señor. En aquel tiempo, qué tremendo. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel. Allí va a ser enterrado este personaje que lo llamamos el anticristo, que Ezequiel lo llama God. Allí va a ser enterrado, y después le voy a decir cómo el Señor es tan misericordioso que permite que el anticristo o God, ¿por qué el Señor permite a un personaje tan ruin y tan malo que sea enterrado en Israel y no despedazado, comido por las fieras? Vais a ver qué misericordioso es el Señor. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente del mar, obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Hamón God, que significa la multitud de God. La casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. ¡Qué matanza, hermanos! 7 meses enterrando cadáveres. Impresionante, ¿eh? Versículo 13. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en el que yo sea glorificado, dice el Señor. Tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla, y al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Hamón God.
Versículo 21, pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán el juicio, mi juicio que habré hecho y mi mano sobre ellos. Es increíble, ¿no? Como el profeta Ezequiel pudo describir con una exactitud tremenda cuánto tiempo estarán enterrando cadáveres, cuántos años quemando armamento al fuego. ¿Quién es este hombre God? Si ustedes estudian los nombres de los hijos de Noé, porque de ahí arranca todo, una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que el futuro está escrito, está codificado en el pasado. Todo está escrito en el Génesis. Y para poder comprender lo que va a pasar en el futuro, hay que saber lo que pasó en el pasado. 3 hijos tuvo Noé: Sem, Can y Jafet. Cuando Noé sale del arca, planta una viña, dice la palabra de Dios que se emborrachó, perdió el control, se emborrachó, quedó desnudo en medio de su tienda. Y uno de sus hijos, Can, dice el texto hebreo, que se rió, se burló de su padre, no lo cubrió, no lo tapó, lo humilló, se lo contó a sus hermanos, incluso hasta intentó propasarse con su propio hermano, con su propio padre. Sus 2 hermanos fueron de espalda caminando y taparon a su padre. Fíjate qué misericordioso es el Señor, que este personaje que es descendiente de Jafet, no de Can, no de Sem, sino de Jafet, por haber cubierto a su padre, él será cubierto con tierra en los últimos tiempos, en la tierra de Israel. El refrán dice, midá keneged midá, lo que siembras es lo que cosechas, medida por medida. ¿Por qué esperó el pueblo de Israel por María? Al fin y al cabo era una, el resto era tanta gente, 2 millones de personas. ¿Por qué esperó todo el pueblo por María? Porque María, cuando Moisés era pequeño, esperó a ver cuál era el futuro de su hermano Moisés, y no se fue hasta que la hija del faraón lo adoptó y se lo llevó al palacio. Y por ese acto de esperar, de preocuparse por el futuro de su hermanito, que en aquel tiempo era un bebé de 3 mesitos, por ese acto de misericordia y de amor y de interés, años más tarde el pueblo la espera a ella. Y siempre es así. De ahí que Pablo diga a los Gálatas, si queréis cosechar, tenéis que sembrar, pero sembrar abundantemente para poder cosechar abundantemente. Así que este personaje está a punto de aparecer. Este famoso anticristo está a punto de aparecer, pero ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que en los últimos tiempos habrá una influencia de una institución religiosa que describe perfectamente el libro del Apocalipsis, que dice cómo se visten, dónde están, cómo hablan, cómo no hablan, etcétera, etcétera. Es increíble el impacto que en tan poco tiempo ha producido el Papa Francisco. Es increíble, ¿no? En tan poco tiempo le ha caído bien a todo el mundo. No hay nadie que diga nada malo de Francisco. Fue a Israel y a los judíos, a los rabinos les cayó bien. Incluso llegó a ir al muro de los lamentos y puso su petición entre las rendijas del muro. Después se fue con Abu Hamas, el presidente de la autoridad palestina, y le cayó estupendamente y casi se hicieron amigos y rezaron juntos mirando hacia la Meca. Se fue a Turquía y en la famosa mezquita de Turquía, orando hacia la Meca, le cayó de maravilla a los musulmanes. A todo el mundo le cae bien, a los artistas, incluso a los ateos. Recientemente escuchaba a un político ateo que decía, me cae muy bien este hombre, aunque yo no soy creyente ni creo en Dios, pero me cae muy bien este hombre. Dieron la vuelta al mundo en cuestión de minutos las declaraciones que hizo en un avión mientras viajaba, cuando le preguntaron por los homosexuales, por los gays, y él dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Y todo el mundo comenzó a decir, la iglesia está cambiando. Qué diferente, la postura de este Papa en comparación con los otros 2 que eran tan intransigentes y tan radicales. ¿Quién soy yo para juzgar? No pasó mucho tiempo y ya hizo juicio sobre uno de sus trabajadores. Ayer un sacerdote, dice él, que salió del armario porque Dios así se lo había pedido y así lo había querido, y fulminantemente fue destituido, ¿no? Qué contradicción con las declaraciones del avión, ¿no? Pero en los últimos tiempos la Biblia nos enseña que habrá una especie de religión que le va a caer bien a todo el mundo. Será capaz de ir con los musulmanes, con los judíos, con los cristianos. Dicho sea de paso,
hace muy poco tiempo este Papa se fue por primera vez en toda la historia con un pastor muy conocido por nosotros a una iglesia evangélica en la ciudad de Caserta, en Italia, donde yo estuve ahora hace unos días. Estuvo con un montón de pastores que vinieron de Argentina, puesto que el Papa es argentino, y allí tuvieron un culto donde él estuvo como uno más. Hicieron un tiempito de oración, y él hizo una oración incluso, y todos participaron, y se sacaron fotografías, y todo el mundo, qué contento, ¿verdad? La Biblia nos enseña que las rameras son capaces de irse con gente mayor y con gente joven. Las rameras son capaces de irse con gente sin dientes y con gente con dentadura perfecta. Las prostitutas son capaces de trabajar de día o de noche. Y lo mismo le da a irse con un blanco, con un negro, con un rico, con un pobre, con un cristiano, con un ateo, con un satánico. Le da igual, porque ese es su trabajo, llevarse bien con todo el mundo para sacarle lo que ella quiera a cambio. Y la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos la política y la religión se casarán y se unirán. Qué tremendo los lugares y las conversaciones que últimamente está manteniendo el Papa y muchos políticos viajando de un lugar para otro. Todo está preparado. Y hermanos, esto no ha hecho más que empezar, pero en cualquier momento salta la chispa. Y lo que tenemos que preguntarnos todos y cada uno de nosotros, ¿qué mensaje nos está dando el Señor? Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que Dios está hablando y hablando y hablando y hablando. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay muchos que no le entienden, o si le entienden se hacen los distraídos. Dije hace unas semanas atrás que Dios no solamente habla a través de la palabra, claro, lo sabemos. El que lee la Biblia está leyendo la palabra de Dios, el SMS de Dios, el WhatsApp de Dios, y sabe perfectamente lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Pero ¿y los que no leen la Biblia? El que no le interesa o no quiere, o dice él que no entiende la Biblia, pues Dios también le está hablando a toda la humanidad. Quiero que vengan conmigo a Génesis 1, capítulo 14, para que os des cuenta algo tremendo que el Señor dijo en un principio. Allí está, en el Génesis 1, 14. Dio una señal, dio un mensaje muy interesante. Y vamos a leerlo en esta tarde. Dice así, Génesis 1, 14. ¿Lo tienen, hermanos? Tengo esta página de la Biblia prácticamente destrozada, entonces espero leerla bien porque la tengo toda pegada. Creo que dice algo así como: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Ahora ya no tengo ese trocito que dice para días y años. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. Cuando estudiamos hace unas semanas atrás el Salmo 19, yo dije que el Salmo 19 dice literalmente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra o información a otro día, de tal manera que hay personas paganas, no creyentes, que a lo largo de la historia, incluso hasta en estos tiempos, fíjate lo que te digo, observando no las profecías de la Biblia, sino observando el cielo, el firmamento, llegan a conclusiones tremendas. Quiero decirles que en un momento puntual de la historia de la humanidad, el Señor utilizó el astro rey, el sol, la luna y las estrellas para darle un mensaje profético a uno de sus hijos llamado José. ¿Lo habéis olvidado? Dice que él vio al sol, a la luna y a las estrellas que se postraban delante de él. Y Jacob, cuando oye el sueño de su hijo, él entiende perfectamente lo que le está diciendo. El sol es el padre, la luna es la madre y las estrellas son sus hermanos. Curiosamente, las estrellas, los hermanos, llegaron antes que el sol a Egipto, porque siempre es así: primero es la noche y luego es el día. No primero el día y después la noche. Primero había tinieblas y después vino la luz. La tiniebla siempre precede a la luz. Pero fíjate qué curioso, los magos de Oriente, que no sabemos realmente de dónde eran, si eran judíos, si no eran judíos, sabían perfectamente el lugar y el día en el que había nacido el Mesías, porque interpretaron que aquellas estrellas que tenían nombre, la estrella Sadik, la estrella Jamelec, etcétera, se habían alineado, y ellos sabían perfectamente que tenían que ponerse en marcha para llegar a donde, a Belén de Judea, porque allí era donde había nacido el Mesías. Y es que el Señor, en el versículo 14 de Génesis 1 que hemos leído, dice que cuando Él creó el sol, cuando Él creó la luna y Él creó las estrellas, no solamente las creó, número uno, para separar, para hacer diferencia entre el día y la noche, no, sino que dice que las creó para las estaciones. Y la palabra estaciones es la palabra hebrea modín. Y la palabra modín, ¿sabe lo que significa? Fiestas.
Es la misma palabra que se emplea en Levítico cuando dice, recuerden las fiestas del Señor. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Cuándo no tienen que ir? ¿Cuándo tienen que ponerse en marcha? ¿Cuándo no tienen que ponerse en marcha? En otras palabras, cuando ustedes vean los cielos, ustedes podrán discernir en qué tiempo de su relación con Dios ustedes se encuentran. Es muy importante que tú, hermano y hermana que me escuchas en esta noche, te preguntes, ¿dónde me encuentro ahora mismo en mi camino, en mi relación con Dios? ¿Estoy más cerca? ¿Estoy más lejos? ¿En qué punto me encuentro? Porque el tiempo marca la circunstancia y la circunstancia marca el tiempo. Jesús le dijo, ustedes olvídense de ver señales. Esta generación, como es una generación mala, perversa y adúltera, no se le ha permitido ver señales como a otras se les permitió. Ustedes solamente podrán ver una señal, solamente una, y la van a ver, y se llama la señal del profeta Jonás. ¿En qué consistía? Bueno, le está diciendo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal era la señal de la generación de Jesús. Pero sin embargo, Noé no esperaba esa señal. Porque ¿cuál era la señal de Noé? El diluvio. Pero ¿cuál era la señal de Salomón? La construcción del templo. Y cada generación, cada tiempo tiene una circunstancia, una señal, y cada señal identifica el tiempo. Por eso podemos saber ahora mismo en qué tiempo, en qué lugar, en qué punto del camino yo me encuentro en mi relación con Dios por lo que estoy viendo. Porque repito, la señal, la circunstancia política, social, económica, espiritual, etcétera, etcétera, marca el tiempo en el que yo estoy viviendo. Yo no puedo ver, no puedo orar para ver el nacimiento del Mesías porque Él ya nació, no es la señal de mi tiempo. Yo no puedo esperar, aunque ore, ayune 40 días, tome autoridad y reprenda y declare. Yo no puedo ver al profeta Jonás siendo vomitado en una playa para ir a predicar a los ninivitas. No, porque no es la señal de mi tiempo. Pero ¿cuáles son las señales de nuestro tiempo? Pues algunas de las que les estoy diciendo esta noche. Como Rusia, Persia, las naciones árabes, Europa y el mundo entero le darán la espalda a Israel. Y ustedes dicen, pero ¿cómo es posible que todos? Es que no hay ni uno. No hay ni uno que apoye a Israel. Dice, bueno, los americanos, ya no es como antes. Ya no es como antes. Israel se verá más sola que la una. Y solamente podrá mirar en una sola dirección, hacia arriba. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era como la señal profética en el arca de Noé. El arca de Noé no eran balcones como estos cruceros hermosos que abres la ventana de tu habitación y sales a una terraza. No, el arca de Noé no tenía ventana, no tenía ojo de buey, tenía una sola ventana arriba. No podían mirar a derecha, izquierda, adelante o detrás, no. El arca de Noé no tenía timón, porque no había que dirigirla a ninguna parte, Dios la dirigía. Y si querías mirar a algo, a una dirección, si era de día o de noche, arriba, nada más que arriba. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que solamente mires arriba. ¿Y quién está arriba? El Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, no solamente a Él. Y por eso, amados hermanos, esta es la señal de nuestro tiempo. ¿Qué pinta Rusia en Siria? ¿Qué pinta Irán? Que el objetivo no es Siria. Que el objetivo no es llegar y controlar a ISIS y fulminarlo, que no. Que si hubieran querido fulminar a esto, ya lo hubieran hecho hace mucho tiempo. Si Rusia, si Estados Unidos quisiera arreglar el problema de Siria, de los yihadistas, ya lo hubieran hecho. No hay problema en eso. No lanzó una bomba Estados Unidos sobre una ciudad japonesa llamada Hiroshima y se cargó a más de 500.000 de personas así. Y no lanzó otra sobre Nagasaki y en cuestión de segundos hizo, la borró de la faz de la tierra. Que el problema no está en que no se pueda contra ellos, sí se puede contra ellos. El tema es que cada pieza tiene que encajar en el puzzle del Señor. Y el Señor ha puesto a esta gente allí. Una cosa increíble que un musulmán dinamite una mezquita o ataque a otro musulmán, es una cosa increíble. Que le prenda fuego a un cuerpo de un hermano musulmán es una cosa inconcebible dentro del Islam, porque el Islam no es eso. Pero con esa excusa, las potencias se están uniendo, pero no se dan cuenta de que es el Señor el que les está diciendo,
vengan, vengan. Y al final dice que el Señor los llevará a un gran valle, y quiero leer y terminar con esto porque les digo, tengo material para estar aquí un año, pero en Zacarías capítulo 14, y después la última porción la leeremos en Joel, es el Señor el que le dice a las naciones, vengan que yo les voy a juzgar en el valle de la decisión, valle de Josafat. Zacarías capítulo 14, ¿lo tienen, hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. He aquí el día del Señor. Viene, y en medio de ti serán repartidos los despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Es el Señor el que permite que vayan a hacer guerra contra Jerusalén. No es una mente loca o sádica o fanática. Es el Señor. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia la tierra del oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Seguimos un poquito más adelante, versículo 6. Acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Volvemos al Génesis. Será un día el cual es conocido por el Señor, que no será ni de día ni de noche. Eso es lo que no nos entra en la cabeza. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será el rey sobre toda la tierra, y en aquel día el Señor será uno, y uno será su nombre. Vamos a ir al versículo 12. Esto nunca ha pasado en ninguna guerra bíblica. Esta será la plaga con la que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. No es que cuando te pegan un tiro, te meten una puñalada, te duele y te caes poco a poco al suelo. No va a pasar así. Va a ser algo fulminante. La carne de ellos se consumirá estando sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado de parte del Señor, y trabará cada uno en su mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Se matarán unos a otros. Algo milagroso. Sigo más adelante, versículo 15. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y pueden seguir leyendo para que veáis qué cosas tan interesantes se dicen ahí. Aquí predice la Biblia que las armas químicas, bacteriológicas y nucleares se van a usar, hermanos. No te quepa la menor duda. Estando de pie, se desmigajan, desaparecen como si fueran polvo, como si fueran ceniza. Así describe el profeta Zacarías la muerte de la gente en esta batalla, en el valle de Josafat, valle de Megido. Napoleón, cuando llegó a Israel, visitó el valle de Josafat o el valle de Megido y dijo: este valle está preparado para librar una gran batalla. Y efectivamente, en ese lugar, dice el Señor, que es como una olla, como un lagar, el Señor entrará allí en juicio con todas las naciones, 200 millones de soldados, tierra, mar, aire, por todas partes, árabes, europeos, de todas las partes del mundo, peleando por conquistar Israel, por arrasar de la faz de la tierra a este pueblo, por conquistar Jerusalén y por decir: hemos ganado, hemos vencido, hemos humillado al Dios de Jacob, al Dios de Isaac y al Dios de Abraham. ¿Qué les parece? Ya no es una guerra contra hermanos, ya no es una guerra con una familia, ya no es una guerra contra otro país, ya es una guerra contra el mismísimo Dios. Cargarse a Dios, borrar a Dios de la faz de la tierra. Pero hay una señal que está apareciendo en los últimos tiempos, y te la dejo ahí para que medites en ella.
Y dice la Biblia literalmente lo siguiente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y espantoso del Señor. Qué curioso, ¿no? Hasta Dios hablando a través de los eclipses, a través de las famosas lunas de sangre, que curiosamente tanto el año pasado, 2014, como este año 2015, siempre han aparecido coincidiendo o con Pesaj, la Pascua, o con la fiesta de los tabernáculos. Qué curioso, el año pasado y este año otra vez volvió a aparecer una cuarta luna roja en el día de Pesaj o de Pascua, y recientemente, hace unos días, en la fiesta de los tabernáculos. Dios hablando, porque un día emite palabra, otro día, los cielos cuentan la gloria del Señor. Lo que puedo decir con todo esto es que nos queda poco tiempo. La humanidad va a entrar en un callejón sin salida, pero dice la Biblia que tenemos que velar, tenemos que orar, buscar del Señor más que nunca, no perder el tiempo. No dejes que el enemigo te robe la paz, ni dentro de tu casa ni fuera de tu casa. No dejes que el enemigo arrebate la bendición que tanto le costó al Señor ganar en la cruz por ti y por mí. Así que en esta tarde es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de decirle: Señor, recompón mi vida, restaura. Hay voces por aquí, voces por allá, el mundo se está cayendo a pedazos, la ciencia aumentará, la gente corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto te corre de un lado para otro, gente de oriente a occidente, de aquí para allá. Pero todo esto es la señal de que pronto viene el Señor a buscar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Lee tranquilamente hoy en casa Ezequiel 38, Ezequiel 39, el libro de Joel, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, y te vas a dar cuenta de que el Señor está hablando por todas partes, para que despertemos del sueño, para que nos demos cuenta de que el tiempo se acorta y que no hay tiempo que perder. Señor, en esta tarde nos vamos a acercar ahora a tu mesa con acción de gracias. Queremos participar con gratitud, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu autoridad. Nos ponemos bajo tu cobertura, Señor. Nos ponemos, Señor, en tus manos. Pedimos que bendigas este pan, este vino, símbolos de tu muerte, de tu victoria, de tu resurrección, de tu venida. Y que en esta tarde lo hagamos, como dice la palabra del Señor, dignamente, valorando cada cosa que tú has hecho por nosotros, Padre. Bendice este tiempo y que podamos salir esta tarde de este lugar renovados. Amén, hermanos. Me gustaría llevarles al libro de Éxodo, que es el segundo libro, empezando por el principio de la Biblia, porque una de las cosas que yo he dicho muchas veces aquí, cuando leemos la Biblia no es un libro que se escribió hace 2 días. La Biblia tiene miles de años. Si los libros, las cartas, los capítulos que tenemos aquí en nuestras manos, es un tesoro impresionante. Yo creo que ninguno de nosotros, perdonen si me equivoco, pero yo creo que ninguno de nosotros tenemos en casa un objeto que tiene más de 3000 años de historia. A lo mejor dice, esta silla era de la abuela. Yo tengo una sillita arriba, que es lo único que ya me queda de venezolano. Lo único que me queda ya, ¿no? Una sillita que cuando yo tenía, pues no sé si eran 3 o 4 años, en aquellos años vivíamos en un sitio que se llamaba San Bernardino. Corríjame los venezolanos si me equivoco. Después fuimos a vivir a Chacao. Aún me acuerdo, ¿no? Pero me acuerdo que mis padres me compraron una sillita pequeñita que estaba forrada como de piel de cabra o de un animal. Ya los pelitos se fueron cayendo. Y mi abuela, pues le puso un forro nuevo. Y puedo decir que esa silla lleva conmigo, pues más de 50 años. Pero ¿quién tiene en su casa un objeto de 3000 años? ¿Usted tiene algo en su casa que tenga 3000 años de historia? Dice, sí, mi suegra. No, nadie tiene semejante cosa. Pero mire, aquí en nuestras manos tenemos un libro, una colección de libros, mejor dicho. Eso es lo que significa Biblia, colección de libros, que tienen centenares, que tienen miles de años. Esto es un tesoro incalculable, es increíble. Y además en su propio idioma, en su propia lengua, para que usted pueda saber lo que Dios dijo, lo que Dios manda y lo que Dios no manda. Y una de las cosas que yo he dicho cuando se acerca uno a las páginas de este sagrado libro, la Biblia, es que la gente en aquellos tiempos vivía muy diferente a nosotros.
Yo sé que, por ejemplo, hay gente aquí que no cree, les cuesta mucho aceptar que hubo un momento en la historia en el que no existía Internet. Algunos dicen, no, créame, hay un momento en la historia en el que Internet no existía. Tú ponías Google y no existía Google. Tú dices, pero ¿cómo se podía vivir sin Google? Y sin WhatsApp. Algunos le quitan el WhatsApp hoy en día y vamos, se transforma, le da un ataque, algo le pasa, ¿no? Pues hubo una época en la que se vivía sin televisión en color. Y usted dice, ¿cómo era la televisión? ¿En blanco y negro? Y cuando vino la televisión en color, aquello fue una fiesta increíble, ¿se acuerdan? Vivimos durante muchos años sin móviles, sin celulares, como algunos los llaman. He dicho en varias ocasiones que cuando hace muchos años vimos a un señor en las Ramblas con una caja así de grande, que era la batería, y descolgaba el teléfono, nos quedamos así mirando, diciendo, ¿y este de dónde salió? Entonces, los tiempos han cambiado de una forma tremenda, pero tremenda, tremenda. Y en los tiempos de la Biblia, la gente no vivía afanada por llegar a fin de mes, sino la gente vivía pensando en cómo terminar ese día. Se vivía el día a día. Por eso, el pasaje que vamos a leer ahora refleja y explica muy bien que la bendición de Dios se prometía para el día a día. Hoy en día estamos acostumbrados a planificar el mes, ¿no? Cobramos el sueldo, cobran el sueldo y dicen, bueno, esto para el teléfono móvil, esto para la luz, esto para el agua, esto para los gastos de no sé qué, y se planifica el mes. Eso no existía, esa no era la mentalidad de aquellos tiempos. La mentalidad era vivir el día a día, basta a cada día su propio afán o su propio mal, dice otra versión, ¿verdad? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La famosa parábola de los labradores, cuando van a trabajar a la viña, ¿qué se les pagó? El día de trabajo. Entonces, cuando la gente terminaba el día y decía, hoy he comido, hoy he usado ropa y hoy voy a dormir bajo techo, gloria a Dios. Mañana, como se decía, Dios dirá. Mañana Dios dirá. ¿Pero quién vive hoy en día al día? Nadie. La gente enseguida planifica y la gente hace planes y bueno, el verano que viene me voy a ir de vacaciones a tal sitio o dentro de 3 meses y por eso están las agendas y por eso hay tantas historias. Pero en la Biblia no era así. En la Biblia era vivir el día a día, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol y ya está. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 16, que voy a leer unos versículos para que vean qué interesante esta historia. Y dice, viendo los hijos de Israel, se preguntaron unos a otros, ¿y esto qué es? Ustedes saben la palabra maná, ¿no? Maná. La palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Maná. Majú. ¿Qué es esto? Y por eso la palabra maná, que uno dice, bueno, ¿y qué significa? Significa literalmente ¿qué es esto? Pues dice aquí, cuando vieron aquello dijeron, ¿qué es esto? Porque no sabían qué es lo que era. Entonces Moisés le dijo, este es el pan que el Señor os da para que coman. Esto es lo que el Señor os ha dado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Los hijos de Israel, dice versículo 17, lo hicieron así, unos recogieron más y otros recogieron menos. Y lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Moisés les dijo, ninguno deje de ello para mañana. Algunos decían, ¿y si mañana no cae el maná? ¿Y si pasado mañana se agota? Vamos a recoger el lunes, para el martes, para el miércoles y para el jueves. Siempre ha habido gente así, ¿no? Pero el Señor le dijo, no, ellos no obedecieron a Moisés. Algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió. Y se enojó Moisés contra ellos. Era una falta de fe. Creer que al día siguiente el Señor no iba a derramar su fidelidad era una falta de fe. Hoy ha caído el maná, sí, mañana otra vez y pasado otra vez, no se preocupen. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer y luego que el sol se calentaba, se derretía. No sé si han visto seguramente en alguna feria, en algún lugar por ahí, esa gente que tiene como si fuera un caldero y van haciendo una cosa así y crean como ese algodón. ¿Lo habéis visto? Ese algodón de azúcar que cuando lo coges con la mano te empegosta todo. El maná era algo así. Era algo muy parecido a eso. El Señor les dijo, cada día ustedes van a ver una demostración de mi fidelidad. Cuando ustedes se levanten, ya el maná está allí. No van a tener que esperar a que caiga. Es decir, yo voy a ir siempre delante de ustedes. Cuando ustedes se levanten el lunes, ustedes recojan todo lo que vayan a comer para el día lunes. Y cuando se levanten el martes, recojan lo que vayan a comer el martes y así sucesivamente. Pero había gente que dudaba. Había gente que decía, vamos a recoger para 3 o 4 días por si acaso. Vamos a recoger para toda la semana. ¿Y qué pasaba? Se les echaba a perder.
porque el Señor les estaba enseñando al pueblo en el desierto depender cada día de la bendición y de la fidelidad del Señor. Parece como que eso ya no forma parte de nuestro estilo de vida, pero así es como deberíamos realmente vivir los creyentes. Hoy el Señor me ha bendecido, hoy el Señor me ha ayudado, hoy puedo dormir en mi cama. Hemos comido, fíjate tú, hemos desayunado, almorzado, otros han merendado antes de venir al culto, otros antes de irse se ponen allí en el mostrador también a picotear, luego llegan a casa, vuelven a comer. Hermanos, Dios es fiel. ¿Cuál es la garantía de que mañana Dios me va a suplir mi necesidad? Que hoy me la ha suplido. ¿Cuántos dicen amén? Como Él no cambia, si Él hoy ha sido fiel, mañana otra vez volverá a ser fiel. Y yo tengo que fiarme de Dios. Yo tengo que depender del Señor, no de mes a mes, sino como dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cuántos de los que están aquí hoy han comido? Veo que todos vienen vestidos. Algunos han venido en coche, otros caminando, otros en guagua. Cuando te vayas de aquí, cenarán, dormirán en sus camas. ¿Qué más queremos, hermanos? Dice la palabra de Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿De dónde nace ese afán, ese agobio de venga y más y más? ¿De dónde nace? ¿De la Biblia? No. ¿De una relación sana con Dios? No, Señor. El cristiano sano, el cristiano que tiene una fe sana, completa, una fe coherente, una fe bíblica, no tiene que caer en ese afán, en ese agobio, en ese estrés y la deuda y no sé qué, y esto y lo otro. No, así no vivimos, así no tenemos que vivir los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos que vivir de cara al mundo, de cara a la galería, con paz, con la tranquilidad de saber que nuestra vida está en las manos del mejor pastor del mundo, porque dice la Biblia, el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, en el Sermón del Monte, el Señor cuando enseña a orar a su pueblo dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se puede orar por el pan nuestro de cada día? Claro que sí. Pero en ningún momento tenemos que estar preocupados por los próximos 15 días, por la próxima quincena, por el próximo mes. Eso no es bíblico, eso no es bíblico. El Señor quiere que aprendamos a depender de Él, a confiar en Él cada día, sin preocupaciones, sin agobios, sin estrés. Ya sé que esto a lo mejor suena a locura. Ya sé que la gente de la calle, la gente que no tiene a Dios, pues no viven así. Pero es que usted no tiene que imitar al mundo, usted tiene que imitar al Señor Jesucristo y obedecer su palabra. Hay un texto muy interesante que yo lo he leído muchas veces, de hecho, no quiero exagerar, pero casi a diario lo leo. Y se encuentra en Deuteronomio. Es un pasaje buenísimo, buenísimo, que de vez en cuando pienso yo que deberíamos de leer. Está en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, del versículo 11 en adelante. Es buenísimo este pasaje. De verdad que es una bendición de Dios el poder tener esto en nuestras manos. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Y yo pregunto, ¿y se puede acaso alguien olvidar de Dios? Porque te puedes olvidar, no sé, de las llaves, del móvil. Te puedes olvidar de dónde dejaste el coche. Yo me acuerdo hace años, venía por la calle esta de la iglesia con el casco de la moto en la mano. Y me metía en el bar de aquí al lado a tomar un cortado. Y un hermano, me dice, ¿de dónde vienes? Digo, no, tuve que ir abajo a Santa Cruz a hacer unas cosas. Y me dice, ¿y tú vas por la vida con un casco debajo del brazo? Digo, ¡ay, la moto! Y la dejé en la Plaza de España. Yo me vine desde la Plaza de España hasta aquí con la moto, con el casco de la moto bajo el brazo. Vamos, simplemente mirando el casco, sabes que, mijo, el casco es para usarlo en la moto. Pues me olvidé de la moto. Y un día tuve que llamar al segurita del Carrefour allí en la laguna, porque para mí es que me habían robado el coche. ¿Y qué va? Me habían robado el coche. El coche estaba en otro sitio, pero volví loco a medio centro comercial. Mire, que me robaron el coche, que llame a la policía, que no sé qué. Y el coche estaba donde yo lo había dejado, pero yo no me acordaba. Y a veces hemos visto en alguna playa por la megafonía el niño Pedrito García Rodríguez con una camisita roja y un pantalón amarillo y unos calcetines verdes. Se ha perdido, por favor. Pero perder a Dios, olvidarse de Dios. ¿Cómo se puede una persona, cómo se puede olvidar un joven, cómo se puede olvidar una familia de Dios? Pues hermanos, parece mentira, pero hay gente que incluso llegaron a servir a Dios y se olvidaron completamente de Él. Y por eso el Señor, sabiendo que somos así los seres humanos, dice en este versículo, cuídate, tengan cuidado de no olvidarse del Señor vuestro Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen
y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, la fuerza de mi mano, me han traído esta riqueza. Dice aquí, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es mentira, ¿no? Gente que ha prosperado, gente que le ha ido bien en la vida, que en fin, que han aumentado sus negocios, su patrimonio, etcétera, y se les suba a la cabeza el éxito y digan, no, es que yo tengo todo esto por mi fuerza, por mi sabiduría, por mi poder. Y usted dice, no, a mí eso no me puede pasar. No lo digas, porque como lo diga, a veces al final te va a terminar pasando. El hombre es así, hermanos. El hombre, mientras depende del Señor, se mantiene humilde, se mantiene sometido al Señor, pero como parece que a veces la riqueza o la abundancia se le vuelven en su contra, pueden incluso llegar a olvidarse del Señor, del Creador. Dice, el que te sacó de Egipto, el que cuando eras un esclavo y nadie daba un duro por ti, yo te compré y te saqué de la tierra de esclavitud y te conduje por el desierto y te di agua y te di maná y te di todo lo que necesitaba. Y ahora que llegas a la tierra prometida te olvidas de mí. Porque crees que ha sido tu sabiduría, tu fuerza, tu experiencia en la vida la que te ha llevado de la nada a la cumbre, y te equivocas. Ten mucho cuidado y guarda tu corazón, dice la Biblia. Porque soy yo el que te da la sabiduría, soy yo el que te da el poder para hacer las riquezas. Y cuando el Señor le da a uno sabiduría para hacer negocios, y cuando el Señor le da sabiduría para hacer algo, aunque te salga bien el negocio, lo que has comprado, lo que has hecho, no te olvides siempre de darle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque son más los que se han perdido, los que se han enfriado y se han apartado de los caminos del Señor en la abundancia que en la escasez. Parece mentira, pero así ha ocurrido muchísimas veces, ¿no? Así que estamos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo hay que depender cada día de Él. Ahora, vivimos en un mundo, como dije la semana pasada, rodeado de mentiras y de mentirosos. Esa es la cruel realidad. Vivimos en un mundo en donde los principios y los valores están al revés. Dice la Escritura que llegaría un momento en la historia de la humanidad, y yo creo que ya hemos llegado, en el que a lo malo te lo presentarían como lo bueno. Y lo que es bueno y decente de toda la vida, te lo presentarían como algo malo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que la decencia, la fidelidad, el ser honesto, el vivir la verdad, el ser sincero esté mal visto y parece que le vaya mejor al ladrón, al sinvergüenza, al que roba, al que miente, al que engaña? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que personas, por no pagar a lo mejor una pequeña cantidad, le embarguen lo que tienen, y personas que han robado millones se estén pegando la gran vida y salgan en televisión y viajen por aquí y compren por allá? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, son los últimos tiempos. Tiempos en los que a lo dulce lo presentarían como salado y a lo salado como dulce, dice la Biblia. Ahora, hay dos versículos que aparentemente son contradictorios. Y curiosamente, tanto uno como otro los escribió la misma persona. Por ejemplo, hay un versículo que todo cristiano, yo creo, no, da igual a la iglesia que asista o a la denominación a la que pertenezca, yo creo que hay un versículo que todos los cristianos se lo saben de memoria. Y si no, vamos a comprobarlo. Juan 3:16. ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Uy, no. A ver si me vais a dejar en... Que esto lo están viendo miles de personas ahora mismo en el mundo entero, ¿eh? Decirlo fuerte, a ver qué dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice la Biblia que Dios hizo? Dios amó. ¿A quién? Al mundo. Dígalo fuerte. Dios amó al mundo. Otra vez. Dios amó al mundo. Ahora explíqueme esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿En qué quedamos? Juan 3:16 dice, Dios amó al mundo. Y primera de Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo es que la Biblia dice que Dios amó al mundo y a mí se me prohíbe amar al mundo? Hay que explicarlo, porque en la Biblia no hay contradicciones. Hay gente que dice, es que la Biblia es un libro lleno de contradicciones. Y yo le digo, cuando usted me muestre una, nos sentamos y hablamos. La Biblia no tiene contradicciones. El problema es que muchas veces no se puede terminar de traducir exactamente, porque nosotros tenemos una sola palabra
para la palabra mundo, como para la palabra amor. Tenemos una sola palabra, no hay 4 o 5 palabras para amor. Amor hay una sola palabra, no hay más. En griego hay 3 o 4 palabras y en hebreo ni le cuento. Y en griego, incluso en hebreo, para la palabra tierra, planeta, mundo, etcétera, hay un montón de palabras y depende a lo que se esté dirigiendo el autor, pues emplea un término o emplea otra, pero en español nada más tenemos una sola palabra, ¿verdad? Cuando estamos leyendo Juan 3:16, dice que de tal manera, de tal magnitud, con tal fuerza, amó Dios al mundo. Ahí está haciendo referencia a la raza humana, al hombre, a la humanidad. De tal manera Dios amó al hombre, a la raza humana, a los hombres, a las mujeres, a los blancos, a los negros, a los ricos, a los pobres, a los africanos, asiáticos, norteamericanos, latinos. De tal manera amó Dios a esa gente que dio a su Hijo unigénito al mundo, para que lo amaran y lo respetaran y creyeran en Él. Pero cuando vamos a Primera de Juan y encontramos otra vez la misma palabra, la palabra mundo, es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos nos habla acerca de un estilo de vida, de unos principios, de unos valores que no son los nuestros. No son los nuestros. ¿Usted no ha oído alguna vez la expresión de decir, mira, di una mentira de estas piadosas? De hecho, incluso hasta cuando éramos católicos, se nos decía que había 2 tipos de pecados. Bueno, se nos decía, no, se siguen diciendo. Pecados mortales y pecados veniales, ¿sí o no? Amigo. Es decir, que hay pecados que son graves delante de Dios y pecados que, bueno, que Dios hace la vista gorda, no pasa nada. Una mentirijilla de vez en cuando para salir del paso, ¿sí o no? Eso se nos ha enseñado toda la vida. Cuando vamos a la palabra nos encontramos que hay un sistema, un estilo, una filosofía de vida que es totalmente opuesta a nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque en el mundo, cuando 2 o 3 o 4 hombres se juntan en un bar, en un negocio, donde sea, y comienzan a hablar, ¿de qué suelen hablar? De mujeres. Y presumen de las veces que han engañado a sus esposas. Y presumen de que tuvieron relaciones con esta y con aquella y con la otra y con mengano. Sin embargo, eso en el círculo cristiano se nos tendría que caer la cara de vergüenza y darnos vergüenza de haber hecho eso. Son puntos de referencia completamente diferentes. Y en el mundo es normal mentir, y en el mundo es robar, pues decir, mira, sí, y era no, o no, cuando era sí, o decir, ¿cuánto tienes? 5, y es mentira, tienes 10. En el mundo todo eso es normal. Y cuando dice la Biblia, no améis al mundo, se refiere, no imites la forma como vive la gente. Una cosa es que Dios amó al hombre, y otra cosa es que Dios ame a los pecados del hombre, que son 2 cosas completamente diferentes. ¿Dios ama a un etarra, a un asesino, a un violador? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Faltaría más? Si no, madre mía. Pero ¿eso quiere decir que Dios ama su estilo de vida? ¿Eso quiere decir que Dios ama la mentira, el engaño, el soborno, el adulterio, la fornicación, la extorsión? No, señor. Una cosa es que Dios ame a la persona y otra cosa es que Dios acepte y ame y tolere el estilo de vida de esa persona. No nos confundamos. Por eso dice la Biblia que cuando viene por ahí alguna persona que dice que yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy hijo de Dios, yo soy siervo de Cristo, yo soy esto, yo soy aquello, apóstol, como algunos van por ahí también diciendo, pues hermano, por sus frutos los conoceréis. Y por eso dice la Biblia que hay que probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y por eso encontramos en la Biblia falsos evangelistas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios ama a todo el mundo por igual, pero denuncia y no tolera el pecado y el desorden de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos confundamos cuando dice que Dios amó al mundo, la raza humana, y cuando nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, como hemos leído, que no tenemos que amar al mundo. Porque dicho sea de paso, el texto sigue diciendo, si alguno ama al mundo, es decir, el estilo de vida del mundo, la filosofía del mundo, los principios del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo aglutina de esta forma, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si lo que hoy está mal visto, mañana estará bien visto. Y lo que mañana estará bien visto, hoy es un delito o un pecado. Por lo tanto, las modas cambian. Hace años en este país se obligaba a la gente a ir a las plazas públicas a ver cómo se torturaba a personas y cómo se les quemaba vivos y cómo se les crucificaba. Y era normal. Y si retrocedemos en el tiempo, la gente pagaba dinero para ir a los coliseos, a los circos romanos, para ver cómo los animales devoraban a mujeres o a niños, mientras ardían como antorchas humanas, y era normal, era totalmente normal. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que cosas que antes eran normales o delitos, hoy en día, pues, han cambiado. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por las modas de este mundo.
sino tenemos que dejarnos llevar por los principios y valores eternos del Señor que están en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, tenemos que partir de la base de que nosotros somos gente diferente, somos gente distinta, y hay algo con lo cual tenemos que estar claros en esto. Y yo les voy a contar parte de mi testimonio, porque creo que puede ser de ayuda a la hora de entender lo que quiero decir. Hay personas que llegaron al conocimiento de la verdad. Hay personas que les nació en su corazón el deseo de buscar a Dios porque empezaron a leer los evangelios o empezaron a leer la Biblia. Conozco muchísima gente que me dice, no, yo un día me compré una Biblia, o alguien me regaló una Biblia, un Nuevo Testamento, como esta que estáis ofreciendo los hermanos moteros, ¿no? Bueno, te llega la Biblia, empiezas a leerla, y empiezas a interesarte, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas y se despierta algo en ti que te lleva a una búsqueda de la verdad, y buscando, pues se encuentra. ¿Y a quién encuentra? Al autor y al consumador de la fe, que es Cristo Jesús, ¿sí o no? Pero a mí no me pasó eso. Yo fui al revés. Yo no había leído en mi vida la Biblia, jamás. No me interesaba. Yo no sabía ni lo que era una Biblia. A mí no me llegó el conocimiento de Dios, ni el deseo de buscar a Dios por la lectura, por el estudio, por indagar, por buscar la verdad. Es que a mí no me interesaba buscar la verdad, pero en absoluto. Lo primero que yo tuve fue un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo. Yo no había leído la Biblia en mi vida. Entonces, cuando yo entré por primera vez en mi vida a una iglesia, yo le dije literalmente a Dios, es que yo no creo en ti. Es que yo no creo en ustedes, yo no creo en pastores, ni en iglesia, ni en Biblia, ni en cura, yo no creo en nadie. Yo tenía un montón de problemas físicos, espirituales, de toda índole. Pero yo desafié a ese Dios del cual ese hombre estaba esa tarde predicando allí, y le dije, bueno, si tú existes, no es que dije, como tú existes, no. Si tú existes, ayúdame a salir de este infierno en el que yo estoy. Y cambia mi vida, y ayúdame, y libérame, etcétera, etcétera. Y Dios lo hizo. Y mucho tiempo después, o unos meses después, comencé a leer y a leer y a leer y a leer y a estudiar y a memorizar y capítulos y capítulos de la Biblia. Y a través de la Biblia, pues claro, lógicamente fortalecí mi fe. Pero no fue primero la teoría y después la práctica. En mi caso fue al revés. Primero fue la experiencia, la práctica, y luego fue el conocimiento. Y por eso hay muchas personas que a veces titubean, porque claro, comenzaron a leer la palabra y después tuvieron una experiencia personal con Cristo. Pero cuando uno tiene una experiencia personal con Cristo, a mí no me mueve nadie de la fe que yo tengo en el Señor. Porque a mí los demonios que tenía no me los sacó ningún pastor. A mí me los sanó directamente mi Señor Jesucristo. Y el que me transformó la vida no fue una predicación de un reverendo o de un apóstolo, como radio se llame, sino que directamente mi Señor y mi Dios me liberó y me transformó y me rompió completamente. Y después comencé a leer su palabra. Y por eso hay gente que lee la palabra y después tienen la experiencia, si es que la llegan a tener, y por eso a veces dudan de haber interpretado correctamente el texto y lo habré interpretado mal, y en vez de resulta que era así, resulta que era asado. Yo no tengo la más mínima duda. Yo he hablado con budistas, he hablado con gente que practica el Islam, he hablado con rabinos judíos de todo tipo, cerrados, abiertos, de toda índole, y yo cada día estoy más firme en mi fe. Porque a mí el conocimiento y la experiencia no me vino por lo que leí ni por lo que me enseñaron. Es que yo tuve un encuentro personal con Cristo. Yo era ciego y ahora veo. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro personal con Cristo, que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, que pase lo que pase, yo sé en quién he creído. ¿Cómo voy yo a negar que soy blanco? Hermano, si yo me subo a esta plataforma esta tarde y digo, hermano, ustedes me ven blanquito, pero yo realmente en el fondo soy negro. Usted dirá, bueno, hermano, usted dé lo que quiera, pero usted se le ve por fuera y usted tiene piel blanca. No, mire, hermano, es que yo soy moreno, mulato y soy mujer. Pasa que ustedes me ven con otra visión. No puedo negar, yo no puedo negar lo que soy. Pues exactamente igual le digo espiritualmente. Yo no puedo negar que Cristo un día me sanó, me liberó y me transformó la vida. Y no lo leí en la Biblia, no lo leí en un libro, lo sentí, lo experimenté personalmente. Por eso cada vez que voy a Israel, cuando vengo más firme en mi fe. Y no es que voy allí y digo, ay, a lo mejor creía al revés de como yo era. No, es que me da igual. Porque yo no fui al convencimiento de la verdad por lo que leí, sino por lo que viví y por lo que experimenté. Y cuando una persona experimenta algo, no desde la teoría, sino desde la práctica, ese hombre y esa mujer no lo tumba, ni lo sacude nada, ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Si yo subo esta noche aquí a un hombre y subo a una mujer y le digo, hermano, explique lo que es un parto. Y ya, bueno, pues un parto, ¿no? Tienes dolores. Hay momentos como se rompen agua, se llama, ¿no? Corríjame porque yo en esto estoy fatal, ¿eh?
se rompen aguas, te entran dolores, empiezan a dilatar, no sé qué, no sé cuánto, tienen que llevar a la clínica y te suben allí en aquellos aparatos y te dice sopla, sopla, aprieta, no, ahora sí, ahora sago, ¿sí o no? Qué malo soy, plegarse fatal. Asuman ustedes una mujer aquí que haya parido y dice, mira Manolo, cállate la boquita, anda. Un parto no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Tú estás hablando desde la teoría, desde lo que has oído, de lo que te han contado, pero yo he parido. Y un parto es esto y esto y esto. ¿Quién puede dar mejor una información de lo que es un parto? ¿Yo? ¿O una mujer que ha parido? Evidentemente una mujer que ha parido. Porque no lo habla desde la teoría, lo habla desde la realidad, desde el dolor. Lo habla desde la sensación de haber tenido esa criatura en su vientre y de haberlo sacado y ver la realidad de lo que es un parto. Y exactamente igual ocurre, amados hermanos. Hay gente que habla de Dios desde la teoría. Que si Dios es así, que si Dios es asado, que si no sé qué, que hablas con un judío te dice una cosa, hablas con un musulmán te dice otra, hablas con un evangélico te dice una cosa, hablas con un mormón te dice otra cosa, hablas con un budista te dice no sé qué. Y entonces tú dices, Dios mío, pero cada uno tiene una opinión diferente, pero todos tienen la razón. No puede ser que los musulmanes digan que Dios no tiene un hijo y que los cristianos digan que Dios sí tiene un hijo. ¿Quién tiene la razón? ¿El musulmán o Dios? ¿O el cristiano? Porque yo pregunto, ¿Dios tiene un hijo o no tiene un hijo? Porque si no tiene Dios un hijo, entonces los musulmanes tienen razón. Pero si Dios tiene un hijo que se llamó Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, y vino a este mundo a morir en una cruz y resucitó al tercer día, entonces este no dice la verdad la está diciendo este hombre. La pregunta que muchas veces me han dicho es, ¿cómo es posible que un pueblo tan culto, tan sabio, tan preparado, personas que están todo el día desde que se levantan, créanme, desde que se levantan hasta que se acuestan, leen y leen y leen y leen y memorizan y aprenden y aprenden y aprenden, y me refiero al pueblo de Israel, ¿cómo es posible que ellos no crean que Jesucristo es el Hijo de Dios? Porque te explican otra cosa y te quedas con la boca abierta y te dicen arriba y abajo y el verbo, el ifil, el ipalel, el pual y te explican todas las conjugaciones del verbo. Pero cuando hablamos de Jesucristo no tienen ni idea. Y uno dice, ¿cómo es posible que nosotros que no hemos sido criados en este ambiente, por lo menos yo, tengamos las ideas más claras y podamos explicar no desde la teoría de un libro, sino de la experiencia personal, quién es y quién no es Jesucristo? ¿Cómo es posible que 14 veces se hayan equivocado los judíos nombrando a un Mesías que luego le salió el tiro por la culata? Lean la historia de Bar Kokhba. Una ruina trajo a Israel. ¿Quién lo apoyó? Uno de los rabinos más grandes en la historia de Israel, Rabí Akiva. Un hombre que fue capaz de morir torturado. Dice que mientras lo quemaban los romanos en el 100 y pico después de Cristo, con pinzas le arrancaron la piel y todos los trocitos de piel que le quedaban con un cepillo de púas se la arrancaron. ¿Cómo es posible que un hombre que murió de esa manera torturado dijera que Jesucristo fue un impostor? Y después tuvieron a otro llamado Sibitai. Y ese fue una ruina total porque la mayoría de los judíos del mundo entero lo reconocieron como el Mesías. Y al final, cuando lo apresaron los turcos, cuando lo prendieron los musulmanes, le dijeron, o claudicas de esto, o te matamos. Y se convirtió al Islam. Y todavía ni se han recuperado. ¿Y cómo es posible que hace unos años, en todas las calles de Israel, en los taxis, en las guaguas, en los colegios, en la radio, en la televisión, por todas partes había pancartas, que viene el Mesías, que viene el Mesías, que viene el Mesías, el viejito Lubavitch, un viejito así chiquitito, ese es el Mesías, y resulta que se murió, y todo el mundo dice, uy, ¿ahora? Y ahora eso que le estaban esperando y lo habían proclamado como el Mesías, dice, no se preocupen, de un momento a otro resucita, y viene y está entre nosotros otra vez. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esa gente tan culta y repito, tan sabia y que profundiza tanto la Escritura se hayan equivocado tantas veces? No una, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchas veces, proclamando a falsos mesías. Bueno, es que eso está escrito. Eso no es producto de la casualidad. Es que eso ya lo profetizó el Señor en el libro de Isaías capítulo 29. Y quiero leértelo para que veas, es algo impresionante. Que lo que les ha ocurrido estaba escrito, estaba profetizado. Y no nos tiene que sorprender. Y dice en Isaías capítulo 29, a partir del versículo 10, ceguera e hipocresía de Israel. Fíjate qué curioso el capítulo, ¿no? Yo sé que los nombres de los capítulos no son, digamos, inspirados, originales, pero solamente se le llama a este capítulo la ceguera espiritual de Israel. Y mira lo que dice aquí. Porque esto se escribió antes del nacimiento de Cristo, no se escribió en el Nuevo Testamento. Ah, claro, eso lo escribió Pablo, lógico.
Es normal que Pablo o Pedro o Juan o Santiago o Mateo digan eso. No, no, no. Esto lo escribió Isaías antes del nacimiento de Cristo. Cómo él proféticamente recibe la revelación de cómo iba a actuar esa gente. Y dice así: porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Esto es un judío hablándole al pueblo de Israel. Dios derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Ah, ahora entiendo. Ahora entendemos, claro. Y os será toda visión como palabras de libro sellado. Por eso leen y leen y leen y leen y memorizan y aprenden y no entienden. El cual si dijere al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer, le dicen, lee ahora esto, y él dice, es que no sé leer. Dice pues el Señor, escucha bien la explicación de Dios. Estas son las palabras de Dios al pueblo de Israel. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es que un mandamiento de hombres, como dice otra versión más cercana al original, un mandamiento enseñado y aprendido de memoria, que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora puedes ver cómo un niño en la escuela dominical, un domingo a la tarde, es capaz de ver en Juan capítulo 1, cómo el verbo, que en un principio era Dios, se hace hombre, se humana, se encarna y habita entre nosotros y vemos su gloria. Y no tiene ningún problema en aceptar eso. Y después te encuentras a un hombre que lleva 70, 80 años de su vida leyendo 16 horas por día la Biblia, por la mañana hasta por la noche, y es incapaz de ver a Cristo en las Escrituras. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dijo, en los últimos tiempos derramaré un espíritu de ceguera en vuestros videntes, en vuestros profetas, en vuestros sabios, de tal manera que van a leer y dice como que no lo puedo leer porque no lo entiendo. Es como si estuviera sellado. Increíble, increíble. Ya sabemos que en los últimos tiempos el Señor tratará de una forma especial. Pero lo importante es que todos y cada uno de nosotros valoremos el hecho de haber podido entender el Evangelio. Porque haber entendido el mensaje, el propósito por el cual Cristo vino a este mundo nos ha cambiado la vida. ¿Sí o no? Cuando una persona encuentra la verdad, yo no tengo que buscar nada más. Créanme, yo no tengo una insatisfacción diciendo, oye, estaré en la verdad, me habré equivocado, me habrá engañado esta gente. Y a veces resulta que yo he creído en esta iglesia evangélica y ahora resulta que estoy en la mentira, me he metido en una secta, me están comiendo el coco. A veces resulta que en vez de este camino era el otro. Ay, madre mía. Es que yo sé en quién he creído. Yo no me convertí a la iglesia evangélica. Yo no soy representante de la iglesia evangélica. Yo soy embajador de Cristo y Cristo fue el que cambió mi vida. Y me reúno aquí porque con ustedes me siento a gusto y porque creo que todos tenemos una experiencia en común. Pero si así no fuera, probablemente me buscaría otro lugar donde poder congregarme, pero no porque me haya convertido a una iglesia llamada iglesia evangélica. Yo no me he convertido a nadie, ni he cambiado de religión. Yo he pasado de muerte a vida, porque Cristo ha perdonado todos mis pecados y de ahí no me muevo ni a palos. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso tenemos que tener bien claro, ahora que se nos está yendo el año, ahora que estamos llegando a la recta final, ¿estás hoy más firme en tu fe que el 1 de enero? ¿Estás hoy más firme, más bien anclado en las cosas del Señor que hace 4 o 5 meses atrás? Espero que sí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles un versículo en esta tarde. Y antes de buscar ese texto que se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 3, déjenme que les diga algo. Cuando uno empieza a leer la Biblia desde el principio, uno se va a dar cuenta de que cuando Adán y Eva pecaron, y ahora hablaremos un poquito de esa mujer también, quedaron desconectados del Señor. Desconectados completamente. Todo cambió, todo. Aquel hombre y aquella mujer eran perfectos. Y usted y yo no somos perfectos, sabíamos eso, ¿no? Si te crees perfecto, díselo a tu mujer a ver qué te dice y ya verás cómo te recuerda que no lo eres. Así de claro. Qué maravilla el ojo humano, ¿eh? Qué maravilla poder ver en colores. Porque nosotros vemos en colores, ¿sí o no? ¿Usted ve en colores? Hay algunos que confunden, ¿no? El rojo con el verde con el amarillo, pero generalmente el hombre ve en colores. Vemos en 3 dimensiones. Podemos ver de cerca, de lejos, enfoca de una forma maravillosa. Pero usted sabe que de todo lo que hay aquí que se podría llegar a ver solamente vemos el 1%. Nuestro ojo solamente percibe el 1% de todo lo que podríamos llegar a ver. Adán veía al 100% sin ningún problema. Veía a los ángeles,
Veía el mundo espiritual y natural de una perfección tremenda. ¿Qué le parece? El cerebro del ser humano dice que está dividido en dos y que solamente funciona una parte. Yo a veces hasta lo dudo que funcione esa parte. Y Dios pone un miembro en nuestro cuerpo para que funcione la mitad. No tiene sentido. El cerebro de Adán funcionaba a la perfección y veía la esencia de las cosas con una claridad nítida, sin problema, ¿verdad? Y sabemos que el hombre está por debajo de todos sus niveles. Seguramente Adán era capaz de meterse bajo un río y estar 3 horas metido bajo el agua. Y veía perfectamente, porque era un ser perfecto, completo, no le faltaba nada. Probablemente, sabe Dios, hasta con el pensamiento podría trasladarse de un lugar a otro y volar. Yo qué sé lo que aquel hombre podía haber llegado a hacer. Sin embargo, el pecado lo deterioró todo. El pecado lo reventó todo. No somos ni la sombra de lo que un día el Señor creó. El mundo era perfecto, el mundo que tenemos no es perfecto. Vayan a Madrid ahora, van a ver esa capa, esa nube negra encima, ¿verdad? El otro día las imágenes de Pekín, los pobres chinos con máscara, allí ahogándose, asfixiándose. Este mundo no tiene nada que ver con el mundo perfecto y maravilloso que el Señor creó. Pero a pesar de la rebelión y del pecado del hombre, Dios proveyó un sistema, y eran los sacrificios. ¿Y qué hace Abel? Presenta un sacrificio ¿para quién? Para él. Él tiene deseo de acercarse a Dios y presenta un sacrificio para él, pero no lo podía hacer para otra persona. Pero cuando avanzamos en la historia, vemos que llegamos a Egipto y vemos que ya Dios dice, bueno, ahora no solamente el hombre puede acercarse a Dios a través de un sacrificio de animales, sino que ahora el papá, el cabeza de la casa, puede presentar un sacrificio para la familia. Y dice que sacrificaban un cordero para toda la familia. Así que de uno individual pasó a toda la familia. Y después resulta que cuando seguimos avanzando en la relación con el Señor, encontramos que una vez al año se mataba un cordero para toda la nación. Así que pasamos de uno, pasamos a la familia, y de la familia pasamos a la nación. ¿Pero de qué nación estamos hablando? De la nación de Israel. ¿Y todas las demás? No entran, están fuera del pacto, están fuera. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, ¿por quién vino a morir? Por toda la raza humana. Y ahí entramos tú y yo, queridos hermanos, los que estaban, los que aún no habían nacido. Y por eso yo te pregunto en estos últimos días, en estas últimas semanas que nos quedan para concluir este año 2015, ¿tú has tenido ya tu encuentro, tu experiencia personal con Cristo? ¿O simplemente lo que estás aprendiendo y creciendo en el conocimiento? Está bien todo eso, pero lo importante no solamente es saber muchas cosas, sino tener tu experiencia con el Señor. Porque si mañana nos quitan las Biblias, si mañana nos cierran los templos, y ya no podemos depender de un culto, de una predicación o de un pastor, ¿qué va a pasar con nosotros? Nada. ¿Por qué? Porque estamos conectados a través de nuestra propia experiencia con la fuente de la vida, porque tenemos nuestra propia experiencia con Cristo. Y ya no dependemos de un pastor, de una iglesia, de un predicador, del internet, sino dependemos directamente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tú tienes esa línea directa con Él? ¿Tú lo conoces como tu Señor y como tu Salvador? ¿O como el Dios que aquí se predica? Porque hay gente que dice, no, es que cuando hablan de nosotros, dicen, sí, porque ustedes creen en no sé qué y se quedan como al margen. No, yo no hablo de ustedes, yo hablo de si tú conoces al Dios vivo y verdadero. ¿O es que acaso el Dios del evangélico es diferente al Dios del católico? ¿No hay un solo Dios? Bueno, pues a ese único Dios del cual hablamos y predicamos, ¿lo conoces personalmente? ¿Tienes un encuentro con Él? ¿O para saber algo de Él tienes que buscar en Mateo? ¿O para saber algo de su esencia y de su carácter tienes que ir a los Salmos o al Apocalipsis o por aquí y por allá? No, no hace falta que vaya por aquí y por allá, porque yo sé quién es y conozco a mi Padre y sé lo que le agrada y lo que no le agrada. La gente más espiritual, la gente que más creció en su relación con el Señor, nunca leyeron la Biblia porque no la tenían. Abraham no leyó nunca la Biblia. Jacob, Isaac, José, personas que nunca leyeron la Biblia. Pero ellos conocían a Dios, no por lo escrito, sino por lo que habían experimentado. Y José era capaz de rechazar a la mujer de Potifar, diciendo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? Pero hijo, ¿dónde está escrito que eso es pecado? Aquí en mi alma está escrito, porque yo conozco la voz de mi Señor y sé lo que le agrada y lo que no le agrada, aunque nunca haya leído la Biblia y aunque nunca me haya congregado en ninguna parte. Yo conozco a mi Dios y sé que a mi Dios eso no le agrada. Y eso es a lo que tenemos que llegar, hermano. A tener un encuentro personal con Cristo. Y por eso, hoy comí, hoy cené, hoy vengo vestido, pues mañana me voy a levantar con la seguridad de que se va a volver a repetir otra vez lo mismo. ¿Por qué? Porque grandes son sus fidelidades cada mañana y cada día. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis capítulo 3, el texto que les quería leer, dice que Él, por cuanto hemos guardado su palabra y no le hemos negado, ni con los hechos, ni con las palabras, nos guardará de la hora de prueba
que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. El otro día, creo que lo comenté y termino, decían que en los estatutos, en las leyes de la ONU, hay un artículo que dice que cuando 5 naciones pelean, cuando 5 naciones, digamos que entran en un conflicto bélico, en ese artículo se encuentra la expresión de que ya se puede hablar de una tercera guerra mundial. En este momento hay 10 naciones, no 5, 10 naciones peleando contra un enemigo en común. Y por eso ellos dicen que oficialmente ya se puede decir, ya se puede declarar que estamos ya en una tercera guerra mundial, donde Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Rusia, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, ya han entrado en un conflicto que no tiene marcha atrás. Estamos en la recta final no solamente del 2015, estamos en la recta final de la historia de la humanidad. Y en estos últimos tiempos, el Señor todavía sigue llamando a los corazones de los seres humanos. En estos últimos tiempos todavía el Señor tiene interés por ti y por mí. Yo no sé qué ha visto en nosotros, pero Dios no va a parar hasta que tú le entregues tu vida y hasta que tú le entregues tu corazón al Señor. Y yo doy gracias a Dios de que Él se ha empeñado en salvarme, de que Él se ha empeñado, está empecinado en transformar mi vida. Claro, uno siempre se escuda, ¿no? No, es que yo soy no sé qué, es que no. Mira, solamente sé una cosa. Da igual dónde hayas nacido, da igual la religión que hayas practicado, o tal vez ninguna. La cruda realidad es que todos delante de Dios estamos desnudos y todos urgentemente le necesitamos. No hay un verdadero cambio. Una persona puede cambiar y estar una temporada buena, pero eso no es lo que yo buscaba. Porque yo también, cuando estaba sin Cristo, también tuve mis buenas temporadas. Fueron las mínimas. Pero aquí lo que queremos no es solamente cambiar, dejar ciertas y determinadas cosas o hábitos o sustancias o me da igual, no. Aquí lo que queremos es cambiar de vida y no se puede cambiar de vida, no se puede estar permanentemente sin meter la pata, perdonen la expresión, no se puede estar permanentemente, digamos, viviendo en victoria y en bendición, no se puede, es imposible. Y usted dice, bueno, ¿qué esperanza me está dando este hombre? Humanamente, ninguna. No hay posibilidad de cambiar, solamente a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas lo han intentado? Curas de sueño, acupuntura, de todo lo que te puedas imaginar. Tarde o temprano vuelven otra vez al mismo rollo. Porque no hay libertad verdadera hasta que conozcas a Cristo Jesús. No te hablo de la iglesia. Si usted busca otra iglesia que le guste más, que te guste por lo que sea, váyase a esa, no tenga problema. Usted váyase a donde mejor se encuentre. Pero no te olvides que las iglesias no están para cambiar a nadie, sino para decirte quién es el que cambia. Y el que cambia es nuestro Señor Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero que oremos en esta tarde de verdad, de todo corazón, y le pidamos al Señor que abra nuestros ojos, que quite la ignorancia, la ceguera de nuestra vida, para que nos demos cuenta de que la única manera de salir de este sistema falso, maligno, es a través de Cristo. Salir de este círculo vicioso, salir de esta rueda que gira y gira y gira y no nos lleva a ninguna parte. La única manera de poder vivir en victoria es a través de Cristo Jesús. Y por eso en esta tarde estamos agradecidos con el Señor, porque Él nos enseña un nuevo estilo de vida basado en la libertad, no en el miedo, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y por eso en esta tarde queremos acercarnos al Señor con la fe y con la seguridad de que se puede vivir en paz y en victoria si ponemos nuestra confianza en el día a día, en ese Dios que ha prometido ayudarnos todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Si en esta tarde hay entre nosotros algún hermano, alguna hermana, alguna persona, algún joven, me da igual, que tal vez por primera vez en su vida, fíjate lo que te digo, por primera vez en su vida dice, pues oye, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo más que fe y confianza en una religión o en una institución, en quien yo quiero tener mi confianza es en el Señor. Porque uno oye cada cosa de los que se dedican a la religión que te quedas con la boca abierta. Pero yo no te hablo de religión, yo te hablo del Señor. Y a mí quien me sacó los demonios y quien me cambió la vida fue mi Señor. No una iglesia ni un pastor. Y yo te hablo de ese Señor que te ama y te quiere liberar y te quiere bendecir. Si tú le quieres entregar tu vida a Él,
Ahora es el momento y el lugar idóneo para decir, yo le entrego mi vida a Jesucristo. ¿Hay alguien? ¿Quieres levantar tu mano y oro por ti un momentito? ¿Alguien le quiere entregar su vida al Señor por primera vez? Dios te bendiga. Dios te bendiga, valiente. ¿Alguien más? Alguien más que le dice, yo también le quiero entregar al Señor mi vida. Y quiero pedirle, Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Dios le bendiga a ti también. Gloria a Dios. Hay 4 personas esta tarde que han levantado su mano, 5. Bendito Dios. Que le están diciendo al Señor, Señor, yo quiero cambiar de vida. Ahí donde estás, no hace falta ni que te levantes. Yo quiero pedirle a toda la iglesia que me ayude en esta oración. Repitan conmigo, Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has amado y diste tu vida por nosotros. Señor, perdona todos nuestros pecados, transforma nuestra vida. Yo quiero cambiar, yo quiero ser libre de toda atadura y por eso te pido perdón, Señor. Y pido que tú entres en mi vida. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Quiero que me liberes. Quiero que me salves, Señor. Y que me dé fuerzas, Dios mío, dígalo. Que me dé fuerzas, Dios mío, para seguirte todos los días de mi vida. Yo acepto a Jesucristo, dígalo conmigo. Yo acepto a Jesucristo. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador personal. Quiero tener un encuentro, dígalo. Quiero tener una experiencia personal contigo, mi Señor. Ayúdame a partir de hoy a cambiar, a caminar en victoria con la bendición del Señor. Me rindo a ti, dígalo. Me rindo a Jesucristo. Renuncio al mundo, al pecado y al diablo. Y confieso que a partir de hoy Jesucristo será mi Señor y mi Rey. Te lo pido con todo mi corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Dígale gracias, Dios mío. Aleluya.